Hola chicos, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo El estás? gran Julito lindo del Perú. Robert, El ¿qué gran tal? Julito. ¿Cómo van? Bien, acá Todos vuelven. justo a punto. Todos vuelven. Ahora que te encuentren por ahí, Che, que ese Yanka va, pero de frente, ¿no? te jalan de De las orejas. frente, Viernes, viernes. viernes y Este, Yanka lo sabe. Yanka lo sabe, pero no puede hacer nada. Habla bien, habla bien. Bueno Oye, chicos, comienza con los sorteos de una vez. el sorteo ya. ¿Qué sorteamos? Una clase gratuita en Udemy. Al primero que me traiga. Ane, ya vamos empezando, creo. Para poder ir avanzando con el programa. En realidad es una horita nomás. Sí, sí, normal. Chicos, ahí le damos bienvenida a este nuevo Tech Talk 2. Ahí estamos nosotros. Están en vivo para Facebook también. Saluden, prendan sus cámaras si quieren, si pueden. No sean tímidos. Aunque la verdad es que todos somos tímidos en TI. Ahí está el primer valiente. Como siempre, Checho, dando la cara. La idea de este Tech Talk, ahí está, mira, el segundo, mira, también se hace presente. Está bien, está bien. Ahí está, mira, se peina todo. Bueno, hay que peinarse un poco, Giancarlo. Nada, chicos, justamente la reunión de este live para este Tech Talk es explicar un poco de los comandos básicos del Git, un poco de funcionamiento, la idea de cómo vamos a ir empezando y tú. Sí, los jalones de TI se enseñan ahí. Buena, Emanuel. Preciso, preciso. Y vamos a hablar un poco, ¿no? A ver, quizás por ahí ver cómo vamos a implementar lo que es Git en la metodología ágil. Preguntarnos un poco de lo que es ágil también, porque la mayoría todavía dice si estamos haciendo ágil o no, o cómo lo vamos a implementar, ¿no? Entonces, primero, vemos un poco ahí en él sí me gustaría que me apoyes con esta primera diapositiva, de lo que habíamos hablado del mapa de DevOps, de cómo lo vamos a- a implementar. No sé si por ahí puedes explicarnos un poco mientras voy viendo algo. ¿Anet? Sí, sí, perdón. A ver, bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia, por estar acompañándonos en esta tarde. Bueno, este tema de DevOps no es algo que estemos tocando por primera vez. Ya anteriormente en otras transmisiones que hemos hecho acá en el grupo, hemos tratado de hablar un poco, pero no nos hemos enfocado tanto porque primero queríamos ponernos a prueba, ¿no? Como qué tal nos iba con toda esa nueva tecnología. Y bueno, creo que también hay algunos grupos que ya se han ido adelantando a ciertas tecnologías, como por ejemplo Git o con Docker, ¿no? O algunos que ya están usando Jenkins. Ese diagrama que nos está presentando ahora Diego, más que todo es ver cómo es que todas estas tecnologías van a acoplarse a un mismo ritmo y desde qué punto o cuál sería la escala, ¿no? Como podemos ver en la parte izquierda, vemos a un desarrollador, el cual hace push. Bueno, anteriormente lo que hacían era subir todo el código al Subversion. Actualmente esto va a cambiar y va a ser para Git. Eso es bueno, el tema en que nos vamos a centrar hoy día. En este repositorio de código vamos a poner todo lo que es el código fuente de nuestra aplicación. Igual va a haber unos archivos de configuración previamente que vamos a usarlo para después, para lo que es Jenkins, que sería ese dibujito del hombre con bigote y medio calvito. Ujú. Ese va a ser nuestro, por decirlo así, como un software central para hacer nuestros despliegues. Igual, cuando ya estemos por hablar de Jenkins, ahí vamos a hablar tanto de lo que entra como de lo que sale de Jenkins. Esto más que todo es para
poder generar todo el código que por detrás va a venir en sí de Git, que es el que vamos a hablar hoy día. Y a posterior a Jenkins es como se va a ir desplegando y todas nuevas tecnologías que se van a ir usando en el camino para poder tener ya un producto publicado, ¿no? Dentro de estas nuevas tecnologías, aparte de Git y Jenkins, que es lo que nos vamos a centrar, va a estar Docker, que es son containers de todos nuestros servicios que tengamos. Previamente va a haber un repositorio. Si hay un repositorio de código, va a haber un repositorio de imágenes que se llama Harbor, que actualmente también ya lo estamos usando. Y bueno, va a haber otro repositorio de compilados, por ejemplo, que va a ser Artifactory, quizás, o puede cambiar a otro. Y actualmente, posteriormente se van a ir agregando nuevas tecnologías que, por ejemplo, calidad de código u otras cosas que nos van a ayudar a poder tener un software publicado bien hecho, ¿no? Y bueno, el final que ya es tenerlo ya en la ruta, ¿no? Que los usuarios van a poder usarlo. Ujú. Sí, ese es básicamente nuestro mapa de DevOps, de cómo queremos nosotros hacer las cosas ahí en la empresa, en equipo con todos ustedes. Y ahora justo en este Tech Talk lo que queremos hablar es de lo que vendría a ser el Git, lo que vamos a ver en el código fuente, revisiones de código, los merge requests, que son justamente las uniones de los versionamientos. Eso es justamente lo que hablaremos hoy. Así, básicamente lo primero que vamos a hablar es de Git, que es el control de versiones, cómo instalarlo, el flujo, los comandos iniciales y usando ramas, ¿no? Que vendría a ser lo básico de esta parte. Y en la siguiente, digamos, la siguiente presentación ya empezaríamos a usar más lo que vamos a implementar en Interseguro, que es el GitLab, ¿no? Que es algo que ya tenemos corriendo y tenemos ahí bastante, bueno, ya bastante gente del área también ya lo está usando, ¿no? Primero, la pregunta básica, ¿qué es Git? Es un sistema de control de versiones, eh, es para la gestión de código fuente, con énfasis en la velocidad. Fue creado por el mismo creador de Linux, Linus Torvalds. La anécdota ahí de Linus es que eh, él siempre menciona que Git es prácticamente hecho en base a su nombre. eh, y Git no tiene nada que ver con su nombre. En realidad él creó el sistema Linux. Y bueno, sí tiene referencia con su nombre Linux, pero Git en realidad es una palabra en inglés, una palabra inglesa, que significa algo así como un sabelotodo que da cólera a todo el mundo, ¿no? Algo así como, no sé, pues, como Roberto Alegre. Y, o sea, de ahí salió ese nombre Git porque él también es así, ¿no? Entonces él lo relaciona de esa forma. Es una anécdota de Linus Torvalds, él fue el creador. Otra anécdota fue que este proyecto de Git fue creado, creo, en 14 días con su equipo de desarrollo. Es open source y es un programa de versionamiento en línea de comandos, ¿no? Que también tiene interfaces para un mejor uso. Ya de ahí Anel nos va a comentar justamente de eso, pero ahorita lo vamos a ver con línea de comandos, ¿no? ¿Qué es el control de versiones? Bueno, tenemos un montón de control de versiones, varios años también. Tenemos desde 1972. Ahí sí el Git es en el 2005 y como ustedes, sí, el que usamos ahorita creo que vendría a ser el Subversion. Así que tenemos el Git en el 2005 que fue creado. Tenemos el CBS que si no me acuerdo, no recuerdo bien es el Control Version System. El RSC es el Revision Control System y el SCCC, bueno, la verdad es que es demasiado antiguo para poder acordarme. Vamos a ver en Google. Ah, vamos a ver. El SCCS es el Source Code Control System, sistema de control de código, ¿no? Esos son los versionamientos que hemos tenido mapeados y bueno, al final es el que tenemos el Git que creó en 2005, que también ya está viejito, ¿no? Hace como 15 años. Instalación. Bueno, eh, ya de ahí vamos a ver cómo la demo vamos a ir viendo cómo lo instalamos en Windows, pero tenemos el link para poder descargar de Windows, es bien simple por Windows. Por Mac tenemos el comando que vamos a usar en el terminal, que es el brew install git. Para en Linux tenemos el sudo apt-get update, que vendría a ser una actualización antes de instalar el git, ¿no? Es un update ahí al sistema y después le instalamos el git, que es bien simple.
y no toma mucho tiempo, ¿no? Y ahora venimos a la parte del flujo, el flujo del Git. Hasta ahí, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta con respecto a la presentación. Vamos a ver en el... Creo que en Linux ya viene instalado. ¿Cómo? En Linux ya viene instalado Git. Ah, sí, sí, también es cierto. Viene instalado el Git y así que no tenías que instalarlo, ¿no? En realidad, lo que te daría sería un update, ¿no? A lo que tengas en Git. Pero sí, pues, cierto, Kikin. Gracias por ahí la aclaración. Hay otro comentario, una pregunta, antes de pasar esto justamente, que es el flujo que vamos a seguir para Git. ¿No? Una consulta, Dime. ¿alguna versión de Git específica que se use en Interseguro? ¿Alguna versión oficial? No, en realidad no hay una versión. El Git es una herramienta bien simple, así que la versión que usemos, que trabajemos de manera en el cliente, no es diferencia, ¿no? En Interseguro usamos ahorita el repositorio GitLab. Ahora no sé si ya han logrado ingresar o lo han visto, pero es una herramienta open source que nosotros tenemos instalada en un servidor on-premise. Y bueno, ahí podemos ver vamos a ver, este de acá es. Como pueden ver, esta es la interfaz del GitLab. Ya más adelante vamos a poder ver, pero ahí tenemos bastantes proyectos que ya estamos manejando. Eh, en general creo que la versión del GitLab es la última, así que no hay problemas con el versionamiento. No sé si se responde tu Ok. pregunta. Sí, sí es correcto. Ya, Gracias. genial. Ah, ¿alguien más por ahí? Bueno, vamos a hablar de lo que justamente eh, la gran pregunta en respecto al versionamiento, cómo voy a trabajar a partir de ahora, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando implementemos Git. Vamos a empezar con que cuando creemos nuestro branch, eh, primero que vamos a crear es nuestro repositorio, ¿no? Entonces nuestro repositorio que en producción va a ser el repositorio master, ¿no? Haciendo una semejanza con Subversion, tenemos también un repositorio que vendría a ser el trunk en Subversion, que vendría a ser la rama ahí está el código que está en producción, ¿no? La última versión. En base a esto, nosotros vamos a crear una rama que vendría a ser Devel o Developer o Develop. En este caso le hemos puesto Devel porque queríamos que fuera corto y simple. Este, en base a esto, nosotros vamos a tener acá la versión que se va a trabajar. No va a ser la versión en producción, va a ser la versión donde todos nosotros metamos el código para poder desarrollar funcionalidades, corregir errores y todo ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros hemos seguido una estrategia de- de branching, ¿no? En el Devel vamos a incluir los últimos cambios, va a estar los fix, ¿no? También tendremos nuestra rama de release, que vendría a ser como en el ambiente UAT, nuestro ambiente antes de pasar a producción. Y bueno, en esta parte de acá vamos a trabajar con branches que van a ser los feature branch, que en este caso serían las funcionalidades o los cambios o las correcciones, ¿no? Esto de acá puede trabajar en paralelo o puede trabajar al mismo tiempo. Acá lo que estoy dando como ejemplo, o sea, tomando como muestra acá en la imagen, es que yo puedo crear del mismo Devel un feature branch y lo puedo llamar de la siguiente forma, ¿no? Valid login y en este caso un código que podría ser el número GTI o dependiendo si estamos trabajando de manera ágil podríamos tener un número de tarjeta, ¿no? Que últimamente ya estamos trabajando con Trello y por ahí hay Power Apps para poder trabajar con card numbers, número de tarjeta en base a las tareas que vayamos desarrollando día a día, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a tener varios feature branch, que es como tratando de hacer la analogía con con lo que es Salvation, vendrían a ser los branches, ¿no? También se puede crear branch de esa forma, ¿no? Entonces, en base a esto tenemos estos cambios que se van a ir trabajando en simultáneo o en paralelo y la parte del
del despliegue, digamos, en este punto de acá que yo, no sé si ustedes pueden ver bien, pero este es el cambio A, A, B y este es ABC, ¿no? Que vendría a ser los cambios de A, B y C, ¿no? Que son 3 feature branch. Quiero, quiero sacar la primera versión a producción de este sistema, ¿no? Entonces voy a crear un branch que le voy a poner la versión 1.0.0 y justamente ahora le voy a hablar de cómo es esto acá en la nomenclatura, que sería la versión semántica, que ya de ahí vamos a conversar del zenver.org. Acá pueden tener mayor detalle de, de cómo se va a trabajar el versionamiento en Interseguro, justamente para crear los branches y poder hacer los despliegues al master, ¿no? En este caso yo tengo la versión release, que es un branch release con este nombre, que voy a hacer el, el merge request, ¿no? En este caso, lo que va a trabajar en GitLab son merge requests. Si yo, por ejemplo, quiero meter mi cambio de feature branch que yo hice antes de este despliegue, voy a también hacer un merge request a Devel. Y en este momento es donde el encargado del proyecto, el mantenedor del proyecto, va a revisar el código y va a aceptar el request, ¿no? De la misma manera para A, B y C, hasta que se forme este ABC, ¿no? Y aquí es donde se hace el despliegue del release branch. Y también vamos a hacer un mesh request eh, para UAT, ¿no? Ahí vamos a pasar toda esta versión la primera versión, este empaquetado que viene de cambios, ¿no? Y ya justamente en esta parte de acá, cuando vayamos a pasar a master, cuando ya la parte del equipo de Cuba revisa todo el programa y todo está ok y no tiene ningún problema con los cambios que se hayan creado para esta primera versión del proyecto, es donde nosotros vamos a generar nuestro tag, que va a ser el release con la versión del 1.0, ¿no? ¿Por qué el 1.0.0? Porque es la versión inicial, la primera versión del programa, ¿no? Justamente la versión semántica, lo que vamos a ir viendo acá, que la primera parte del desglose de la versión 1.0 es el parche mayor, ¿no? En este caso, la primera versión del programa, que en este caso le estamos mandando ahorita a master, ¿no? La idea también es que eso sea automático. Cuando ya haya un merge, haga un merge de Devel a UAT o al release, en el ambiente justamente de UAT se pueda desplegar y se pueda automáticamente enviar al ambiente de acuerdo a lo que estamos usando Jenkins, justamente el despliegue automático para esta parte, ¿no? Que se llama eh, CI, que es integración continua, ¿no? Integración continua del programa, ¿no? Y ya igualmente para master también se va a hacer ese tipo de cambios, solo que aquí ya va a haber bastante revisión tanto del programa antes de pasar algo a esta rama, ¿no? Hasta ahí tienen alguna consulta, una duda. Vamos a ver por si acaso si hay comentarios. No, por ahí todo normal. Por acá, por el Meet, ¿tienen alguna duda? ¿Nada? ¿Les quedó claro el proceso? Pregúntenme más porque sí puede ser bastante Un poquito engorroso. complejo comprenderlo, sí. Sí, igual vamos a poner material. Hemos estado poniendo material antes para que vayan familiarizándose un poco con el tema del Git, ¿no? Ok, continuamos. Bueno, ¿qué pasa si en esta versión tenemos un error o hay un hotfix, como le dicen, que vendría a ser como una pequeña incidencia o algo que está pasando en esta versión de producción que no se ha contemplado o no se ha llegado a ver, porque eso siempre va a pasar, ¿no? Que en el código del programa siempre hay algún pequeño bug, un pequeño error que quiere resolverse, ¿no? En este caso, lo que se va a hacer es que esta versión que se ha enviado, que vendría a ser la versión 1.0, que está en master, y bueno, ahí sí, no le hagan caso a esta flechita, porque esta flechita la verdad es que tendría que haber jalado de aquí. Y otras personas van a preguntar seguramente, oye, pero ¿por qué no la jala de master? También es correcto, lo puede jalar de master. El código en realidad en esta parte de acá, con esta de acá, es el mismo, porque estamos hablando de la versión
justamente con el versionamiento es donde tú identificas que la versión que está en master es la versión que tú tienes en tu release branch, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya pasamos a producción el primer versionamiento y luego vienen más cambios, que vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Acá yo puse que para el ABC que tengamos una validación de login, un dashboard y una consulta al cliente. Genial. Eso ya pasó a producción y ahora yo quiero tener un administrador que me permita, no sé, pues trabajar con la configuración de permisos o opciones, ¿no? Ok. Y un navegador un navbar para el usuario, para que él pueda navegar por todo el sistema. Ok. Entonces se arman dos branch de acuerdo a esta lógica, ¿no? De acuerdo a esta nomenclatura. Que ahora en un rato más voy a expandir esta parte para que puedan revisarlo mejor. Cómo vamos a ir viendo cómo vamos a hacer el nombramiento de los feature branch, ¿no? Que es esta parte de acá, para poder llevar un orden, ¿no? Dicho esto, tenemos estos dos cambios que ya salieron de esta versión, pero también tenemos un hotfix. Y ahí es donde, de acuerdo a lo que estamos adecuándonos a la compañía, es ponerle con el nombre fix. Y en este caso sabemos que siempre hay un GTI, entonces podríamos trabajar con el número de GTI, por ejemplo, ¿no? Y ese va a ser nuestro cambio a esta versión del programa, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí van a estar trabajando con la versión que está en master, que es la versión 1.0, pero en esta parte de acá tengo una versión F, que es la versión que viene de ABC, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando yo haga mi merge request a la rama Devel, yo voy a tener ABCD cuando sea aprobada, ¿no? Y cuando venga la versión o el feature branch E, va a ser ABCDE, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo quiera pasar al hotfix, porque los hotfix deben ser cambios bien pequeños que en realidad solamente arreglan alguna incidencia en master, yo lo que estoy haciendo acá es crear mi release branch y ahí es donde viene el tema del versionamiento, ¿no? Como una versión 1.0.1, que vendría a ser como que en la parte 3 de esta versionamiento estamos hablando de fix, de bugs, todo lo que tenga que ver con errores pequeños del sistema que ya está en producción, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a crear versión 1.0.1. Si hubiera otro fix que tiene que ver con la versión 1.0, sería versión 1.0.2, ¿no? Eh, entonces, ahí vamos a tener nuestro release branch con esa versión. Va a pasar a nuestro ambiente UAT, a nuestro ambiente del branch release, como ABCF. O sea, ABCF, ¿por qué? Porque estas versiones todavía están en desarrollo. Estas versiones todavía se están cambiando. Estas versiones no tienen nada que ver con master, no van a pasar a master en este momento dado, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra versión ABCF que va a pasar a producción porque es un cambio en un bug fix, ¿no? Y esto justamente cuando termina de ser probado o aprobado en UAT, va a haber un merge request con el ambiente de master, ¿no? Y ahí es donde se genera un tag. Antes del pase se genera el tag con el release de la versión 1.0.1, ¿no? Hasta ese momento en master yo tengo la versión ABCF, que vendría a ser justamente el pequeño parche o el pequeño fix que se está haciendo en la versión en producción, ¿no? Este, Después de esto, ya se normaliza porque cuando yo vaya a hacer mi merge request con Devel, porque ya pasó a producción, está en master, voy a tener la versión ABCD, ABCDE y ABCDF en esta parte, ¿no? Que vendría a ser estos dos cambios que están acá, ¿no? Y acá es donde se vuelve a pasar cambios adicionales que no cambian enteramente el programa, sino son cambios, parches menores, ¿no? Y ahí es donde viene también el versionamiento que se le va a poner como versión 1.1.0. ¿Y ya por qué punto cero? Porque el fix ya fue aprobado, ya fue cambiado, ya está en master. Y ahora lo que estoy haciendo es uniendo todo, tanto los cambios con el fix, como una nueva versión de un parche menor, ¿no? Ya con el sistema estable en master, yo ya me encargo de hacer el merge request a release. Se aprueba el cambio en release y luego va a pasar a producción también con un tag, que sería la versión 1.1.0, ¿no? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Bueno, acá tenía un puntero para poder señalarlo. Pero bueno, acá está. Eh, por ahí tienen alguna duda, un comentario. Acá he dejado algunas notas que justamente es lo que está explicando.
los merge requests hacia la rama Devel serán desplegados automáticamente en el ambiente de desarrollo. En este caso, nuestro ambiente de desarrollo eh, puede ser nuestros servidores que tenemos ahorita on-premise o podrían ser los contenedores en Docker, ¿no? Que automáticamente con el Jenkins serían los desplegados aquí en esta parte, ¿no? Igual, ¿no? Los meshes en la rama release serán desplegados automáticamente en el ambiente UAT. Ese es otro comentario. Y de la misma manera para master, ¿no? Y también como un poco de prueba, con una nota también que va a haber, deben pasar pruebas, revisiones de código y QA antes de ser aceptado cualquier cambio que vaya de release a master, ¿no? Ese sí es ese es un lineamiento que queremos fomentar aquí, ¿no? Y bueno, consultas, dudas, preguntas, ya volaron. Ahora vamos a ver en el Facebook Live cómo están. Nada. No, bueno, no veo comentarios. Entonces asumo que todo está bien. ¿Continúo? Sí, continúo. A ver, Diego, una consulta. ahí ya, dime. O sea, creo, según lo que te he entendido, esto es tan robusto que no perderías nada de código o alguna versión chancaría algún cambio que ya esté en producción. Claro, O esto ya depende de la gestión de cada equipo. no, la forma en cómo se está aplicando el modelo, ya justamente para Git es que tú no vas a tener este problema de que se pierda código, que se chanque código. El cambio que estamos haciendo justamente para utilizar Git es que ya se descarte totalmente esa parte, ¿no? Y ahora seguro más adelante Ok, vamos a ver justamente en la práctica cómo funcionaría toda esta parte bacán. de que cada persona cambie alguna parte del código y cómo va a llegar a Devel, cómo se va a hacer el merge, toda esa parte que justo mencionas de que es el temor, ¿no? De perder código porque no está versionado, ¿no? Ujú, Eh, sí, es una buena pregunta, ¿no? Pero con eso te respondo, no va a haber ese problema que tenemos ahora, ¿no? Actualmente. ya. Y otra consulta adicional. ¿Quién es el encargado de realizar o quién se encarga de generar las ramas y los permisos sobre ella? ¿Ya están dados, seteados desde un inicio? Lo Eh, digo Ujú. por cómo se maneja ahora el SVN, ¿no? Sí, para el tema de las ramas, el máster va a ser siempre la rama que va a estar más protegida, va a ser la que pocas personas van a tener acceso. En este caso solamente tendrían acceso los owner o los maintainer, los que son los mantenedores. GitLab nos ofrece varios roles. En este caso, eh, por ejemplo, tenemos los roles de desarrollador, tenemos los roles de mantenedor, que son los que se encargan de hacer las aprobaciones de los cambios. Y tenemos también los roles de QA y los owner, ¿no? La idea es que Master solamente pueda manejarlo, la aprobación de estos cambios sea manejado por infraestructura, ¿no? Y en la parte de Devel, la, el mantenedor vendría a ser en este caso el encargado de un equipo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hablando, no sé si por ahí habría armado un organigrama, creo que sí. Eh, lo tengo como un modelo propuesto, todavía no está al 100%, es una versión inicial, pero sí guarda una idea de cómo trabajaríamos con el equipo, ¿no? A ver, déjame ver si lo encuentro por acá. Git. Nada, tranquilo, si no, eso lo vemos después. Sí, claro, lo voy buscando, pero la idea es que justamente Ujú. la idea es que, por ejemplo, en la rama Devel nosotros podamos tener la potestad, porque acá es donde nosotros trabajamos, desarrollamos y podamos, podemos crear nuestro feature branch. Ahorita vamos a trabajar, vamos a ver cómo lo hacemos. Y la parte de release y es master es la que van a tener un poco más de protección y algunos lineamientos para poder ser admitidos, ¿no? Como te digo, si yo quiero hacer un cambio y mandarlo al UAT, ahí es donde va a haber una revisión de código, va a haber una parte de, se va a pasar, se va a probar y se va a probar acá antes de que pase a master, todas las funcionalidades que están implementadas, ¿no? Pero acá en Devel sí, yo estoy sugiriendo que tanto el equipo de desarrollo
los desarrolladores como los jefes que vendrían a ser los mantenedores puedan tener esa potestad acá de usarlo, ¿no? A ver, continuamos. Bueno, acá tenemos los comandos iniciales. Ahora lo vamos a ver cómo los utilizamos. Git init, que es para iniciar el repositorio. Para explicar un poco esa parte, o sea, la función o el modelo de Git funciona como repositorios locales y repositorios remotos. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, si yo tengo un repositorio este, en mi máquina, ese es mi repositorio local, ¿no? Pero en el GitLab, que es el repositorio remoto, es donde nosotros trabajamos los repositorios que tienen el código del programa, ¿no? Si yo pongo git init, no estoy haciendo ningún cambio en un repositorio remoto, sino en mi parte de mi máquina local, ¿no? Y ahí es donde yo digo, ya inicialicé mi carpeta para que pueda ser un repositorio Git local. Entonces ahí es donde empieza el git clone. Vamos a agarrar y vamos a clonar un repositorio Git que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Quiero clonar un repositorio Git. Entonces, este sería el repositorio Git, ¿no? Nuestro código que vendría a ser este. Cuando yo le haga git clone, voy a tener que agregar y poner esta ruta, ¿no? Para eso sirve el git clone, que lo que va a hacer es descargarte la rama del programa, del proyecto. En este caso, si yo quiero clonar y directamente crear una funcionalidad o un cambio, se hace este tipo de comando, ¿no? Git clone es este -b, que es para crear un branch, y ahí le pongo el nombre del branch, que sería todo esto de acá, y el repositorio Git, que vendría a ser la ruta que te acabo de mostrar, ¿no? Que les acabo de mostrar. De la misma forma, si yo quisiera crear solamente un branch en base a un repositorio que ya cloné en mi máquina, el comando sería git branch, ¿no? Y ahí le pondría el nombre del repositorio o del nombre del branch nuevo que quiero crear, ¿no? Oye, no sé, pues, a Net le dieron la tarea de modificar la parte del login porque el front se ve mal. Entonces ella agarra y en su repositorio que ya tiene clonado de la rama Devel, lo que va a hacer es crear un branch con este nombre, ¿no? Voy a modificar. En este caso le estamos poniendo como referencia, por ejemplo, el número de GTI, que podría ser también un número de tarjeta o un número de tarea, ¿no? Eh, este, Eso es algo que también estamos revisando cuál implementar, ¿no? Porque el número de GTI también es importante, pero también podríamos trabajarlo como un número de tarea. De ahí, bueno, acá git checkout es, oye, ya estoy en la rama Devel y ya está creado mi rama Features Modif Login 3434. ¿Cómo, cómo quiero cambiarlo? Lo que puedo hacer es hacer un git checkout y me voy a la rama. Si no existe la rama, lo que vamos a poner es este comando, "-b", que significa crea el branch, ¿no? Y checkout, cámbiate a esta rama que vas a crear como nueva y ahí le pones el nombre de la rama que quieres crear, ¿no? Este, y este git pull es bien importante porque cada vez que un desarrollador entre diariamente a su máquina y comienza a desarrollar, antes de hacer todo, es como traerte todo el código que tengas en el repositorio remoto, ¿no? Si yo hago un git pull, lo que voy a traerme son todos los cambios que hayan hecho durante el día pasado otros desarrolladores que estoy trabajando en mi equipo, ¿no? Eso es importante porque en base a eso nosotros ya tenemos nuestra versión actualizada a lo que han avanzado el día anterior, ¿no? Y puedo avanzar con mis cambios hasta el final del día, que voy a hacer justamente mis commits. Y ahí es donde yo pongo git commit, que es, oye, voy a comitear mis cambios, eh, voy a confirmarlos porque ya con esto termino. Y el guión M es como para poder lanzar un pequeño comentario. En este caso, pequeño comentario podría ser no sé, pues, oye, estoy modificando el login, ya se implementó la tarea tal, y mandarlo, ¿no? Git status es para ver los estados del Git. Cómo estoy yo ahorita es como que en qué punto de mi rama estoy, ¿no? En qué parte disculpen, esta parte, ¿no? Si yo pongo Git status, si yo estoy acá, ya, el Git status me va a mostrar en dónde estás y cuál es si estás, no sé, pues, si estás acá y ya han hecho varios commits, te van a decir, oye, estás 2 commits antes de tu versión. Tu versión está 2 commits antes de la versión que está en Devel, ¿no? De tu rama. Ese es tu Git status, es como decir dónde estoy parado, ¿no? El git fetch es como que hazme una actualización
un refresco de lo que está en remoto, ¿no? Lo que está en el repositorio remoto, cuántos branches han creado, todo lo que haya pasado mientras yo no estaba, ¿no? Esto es lo que hace el Git Fetch, como que te actualiza, ¿no? Te actualiza, pero no te descarga nada, simplemente te actualiza lo que hay en el origin, como, no sé, pues, si tú un día anterior ya has entrado y han creado varias branches y tú no tienes eso en tu local. Si tú le haces git fetch, lo que hace es justamente traerte esa información y te avisa qué branches se han creado, ¿no? Git punto es para que cuando yo haga un código, que ahorita vamos a ver en el demo, es agregar todos esos cambios que estamos haciendo y ponerlos en el repositorio intermedio, podría ser repositorio local antes de hacerle commit, ¿no? Es el git add punto, ¿no? Add punto porque punto significa vamos a agregar todos los cambios que hayas modificado o los archivos que haya creado, todo eso vamos a meterlos en nuestro próximo commit, ¿no? Eso es lo que hace el git add. Y bueno, el git push o el git patch origin features es ya. Ya agregué todos mis cambios, modificado lo nuevo. Ya voy a comitear con un pequeño comentario y ahora voy a llevarlo a mi branch que está en el repositorio remoto, ¿no? Eso es lo que hace Git Push. Al hacerle el push, lo que estoy haciendo es subir todos mis cambios a mi repositorio remoto en el GitLab, ¿no? Esos son unos comandos iniciales que son básicos para poder empezar con aprender Git, ¿no? Bueno, ahora la idea es usar ramas. Tenemos todavía tiempo, unos 10-15 minutos. Por ahí tienen alguna consulta, alguna duda de, de la presentación que se ha expandido un poco. Diego, ¿qué tal? Hablaste de perfiles. En el caso, bueno, directo de Cuba, no necesariamente entramos en todos los proyectos. En ese caso, o iniciativas. En ese caso tendría que tener también ese perfil ciertos, entiendo, programadores o no sé quién asumiría ese rol. Hay un rol de QA, justamente que es déjame ver, déjame cuál era el nombre. Hay un nombre especial para los que son QA. A ver. Ah, en este caso tenemos los owner, que son bueno, la rama más alta, maintainer, los developer, los reporters, que vendrían a ser los que reportan a los cambios o errores que podrían haber, ¿no? No estoy muy seguro, pero yo creo que este justo sería el rol que tendrían lo que es el equipo de Cuba, ¿no? Y bueno, guests, que son los invitados que tienen acceso solamente a lectura, a revisar el código, no pueden cometer cambios y no pueden hacer merge request, ¿no? O sea, esos dos roles podrían manejarse, ¿no? Para poder revisar el código, que parte también es importante es la revisión del código y las pruebas, ¿no? Diego, una consulta. Cuando se quiera hacer un pase a test o a prod, en el caso de test se va a generar un release. Eso, no sé, no he estado muy al tanto, pero, o si ya lo explicaste, pero va a tener un pull request, o sea, va a tener la aprobación de alguien. Y si es así, la aprobación, ¿qué engloba? O sea, es solamente, está autorizado para pasar o no. Es decir, ese cambio, digamos, un cambio en el SAMP. Ya está programado para el pase de test. Como está programado, ¿lo apruebo o va a tener una revisión del código o de lo que se está enviando? Sí, principalmente lo que se quiere revisar es qué es lo que está subiendo a, a esta rama, ¿no? En este caso sería una revisión de código. Cuando, por ejemplo, quiero hacer un merge request de un... Vamos a ver. Y justamente esa parte de GitLab es la que queremos hacer en la siguiente versión, en el siguiente Tech Talk, que es ya más el manejo de GitLab, que sería esta herramienta, ¿no? La que estamos ahorita viendo en la pantalla. Y ahí es donde nosotros podemos ma- administrar lo que son los branches. En este caso tenemos el Devel. Esta es una versión antigua del API, pero vamos a ver otra versión más nueva. Estos son los proyectos y ahí es donde nosotros vamos a poder crear justamente merge request a diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, este features, eh, no sé, vamos a crear un merge request y ahí es donde tú vas a poner no hay new merge request y ahí vas a poner de dónde quiero este feature, quiero que se vaya a Devel, ¿no? En este caso, cuando yo haga comprar el branch a continuo, lo voy a mandar. Y la persona encargada que vendría a ser el mantenedor es el que va a recibir
a quién quieres asignarlo, ¿no? Yo quiero asignar esto a, no sé, pues a Renzo o en este caso a Roberto, ¿no? No sé, pues, o a Diego voy a asignarlo, ¿no? Ya, y esta persona que va a revisar va a tener la potestad de decir, ya, yo acepto este código, ¿por qué? Porque no veo cambios o no veo problemas de que se implementen, ¿no? Y ahí justo ahí viene la parte donde dice revisión de código, ¿no? Y cuando yo haga este cambio, cuando yo lo acepte, es donde el Jenkins va a trabajar para desplegarlo en la rama Devel, ¿no? Igual, o sea, Ya. cualquier cambio, digamos, yo sé que no es perfecto, pero por ejemplo hago el cambio y, oye, pucha, no estuvo bien, se me pasó algo. ¿Se puede revertir el cambio? Sí, por supuesto. Y todo eso se maneja también por esta interfaz, ¿no? Y esa carga, o bueno, esa labor de revisión, ¿quién tendría ese rol? ¿Es dependiendo del sistema o está centralizado en un área o una persona que va a hacer las revisiones? Buena pregunta. Este, Diego, ¿Sí? sí, yo quería complementar ahí, Dale. responderle a Julito. Yo creería que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno es el peer review, ¿no? Que alguien, otro desarrollador, entre, revise parte del código para ayudarnos a identificar cualquier cosa que se esté pasando. O tener un tema de ya de una revisión de alguien un poco más senior que nos ayude, pues, o alguien más especialista que valide el código que está viendo, que está yendo por buen camino, ¿no? Eh, Hay varios métodos, ¿no? Ya, pero también involucran procesos, algunos roles y alguna metodología de equipo para poder garantizar que el código esté pasando con calidad. Más adelante van a haber otras herramientas, ¿no? Automatizadas que nos van a ayudar a identificar, ¿no? Por ejemplo, SonarQube, que es una herramienta muy conocida para garantizar, pues, revisión de calidad de código, nos ayuda, pues, a ver cuánto código repetido hay, ¿no? De repente hicimos algo y estamos copiando y pegando en diferentes partes de la aplicación, ¿no? De parte del código. Ujú. Ya el SonarQube te identifica, ¿no? O cuánto parte del código tiene pruebas unitarias, ¿no? Y ves la cobertura de tu código en función a pruebas. Entonces eso te ayuda un poco para ver calidad de lo que se está entregando, ¿no? Ya, genial. De hecho, a eso iba mi consulta porque entiendo que pues en el lado de TI la cantidad de solicitudes semanales que van a haber va a ser bastante grande, ¿no? Entonces, una forma justo de descargar un poco esas revisiones, que sería, en el escenario ideal sería genial que todo pase por una revisión de un experto, como dices, Ujú. pero una forma de descargarla es justamente lo que comentas, ¿no? Chévere. Sí, eso es. Entonces, bueno, por ahí tiene alguna consulta más, una duda. Una consulta, ¿y esta herramienta automatizada para revisión de código se tiene contemplado? ¿Está dentro de un roadmap de Sí, este proyecto? Sí, sí, de justamente. hecho creo que no estoy muy seguro de si está aquí que por acá lo confirma. Ya lo tenemos por ahí instalado, pero no lo hemos implementado. Ujú, ¿Cómo funciona esta herramienta? Básicamente hay unos perfiles con las buenas prácticas y reglas de validación Ujú. que, que tienes para diferentes lenguajes de programación, ¿no? Entonces, hay ya cosas conocidas de la comunidad de Java, por ejemplo, que sabe que no debe hacer eso, o dejar variables sin inicializar, ese tipo de cosas, ¿no? Para dar un ejemplo. Y todo eso va generando como una especie de reglas. La idea es que nosotros armemos nuestra propia versión de esas reglas, incluyendo no solamente la parte de código, sino temas también de seguridad, ¿no? Verificar que, por ejemplo, Sí, justo podría mi consulta, ¿no? Un tema para hacer el testeo de código estático, un poco para ver, sanitizar claro. algunos De temas hecho, dentro del código, ¿no? te detecta el hard code. De hecho, estas herramientas te detectan el hard code y con esa validación se pueden poner reglas. Y en un flujo automático de DevOps o un pipeline ya de Jenkins, Ujú. de hecho, ese puntaje que le da a tu código, a tu base de código, es importante para determinar si en el pipeline continúas o no. Y si no, tú puedes rechazar y decir, oye, tu código no va a llegar a ningún lugar más que a tu ambiente local hasta que arregles y resuelvas estos temas. Entonces es como una especie de QA, pero de código bien técnico, y ya las reglas están dadas, ¿no? Es un poco para Sí, garantizar eso. por eso también me interesaba, porque de repente en el approval del flujo, de repente también seguridad podemos intervenir para poder hacer también y tomar la base de revisores también, en todo caso, para ver la salud del código, ¿no?
Claro, claro, sin duda. Ahí Ujú. se pueden poner reglas. O sea, lo importante es que no, o sea, no haya tantos stoppers en el proceso, No, ¿no? no, totalmente, claro, pero de todas maneras para ver la salud del código y Para que todo producción, de pase todas correctamente. maneras, ¿no? Para producción, sin duda, creo que ahí sí, más que cualquier regla, debería haber una revisión de código. Pero sí, o sea, hay que ver también cómo esto, y para llegar a producción tiene que haber pasado ciertas pruebas en Ujú. los ambientes o ciertos pasos, ciertas validaciones, y debería llegar a esa etapa código pues con más calidad, pues, ¿no? Entonces, Claro. eso sí queremos implementarlo pronto y ya tenemos la herramienta, es open source, está desplegado en un Docker por ahí, no estoy seguro si sigue habilitado, Ujú. pero tenemos que apuntarlo a los JIT, y es lo más importante. Eso creo que es lo más clave, ¿no? Tener todos los proyectos en JIT primero para poder implementarlo, estas automatizaciones. Renzo, pero ahí creo que debería haber dos puntos adicionales, ¿no? El primero es en qué momento hacerlo, porque si eso es después y cambian el código, vamos a tener que volver a probar, ¿no? Y el segundo punto es que el desarrollo sepa cuáles son esas reglas, ¿no? Que estén las Claro, buenas prácticas, digamos, definidas, ¿no? claro, claro, las reglas se definen ahí, son conocidas, las puedes revisar. De hecho, tú en un ambiente de integración, que es un ambiente muy, muy del equipo de desarrollo, ahí es donde tú estás pasando código constantemente y te vas ya midiendo contra esa evaluación de calidad. Como es automática, se hace en cada commit que tú haces. Entonces, ya más o menos vas sabiendo tu gap mientras que vas desarrollando. Ok, ok. Entonces, eso es un poco la metodología de DevOps, te dice eso, ¿no? Que tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de commits posibles para estar constantemente integrando tu código con el de otros desarrolladores y validando, pues, este tipo de cosas, ¿no? Estamos. Y hay Así excepciones es. también, ¿no? Hay gateways que pues, tú puedes armar pues, para casos muy puntuales que ya no cumplió la regla, no se hizo, pero ya que pase. Ya manualmente se aprueba. Así es. Nos quedamos sin tiempo para el demo. Mm. No, la parte positiva creo que es la capacidad de rollback. En cualquier caso, si es que hay una falla general, se puede volver a la versión anterior más rápido Sí, y así se es. puede analizar el código en vivo. Incluso. Tiene webhooks, tiene un montón de cosas que las plataformas nos ayudan un montón. Y la trazabilidad, ¿no? ¿Quién hizo que el código y todo? ¿Qué línea? Simplificar los merge. Ujú, así es. Tiene un montón de beneficios. Sí, así es. Anet, no sé si por ahí tenías el link del que pasé del Git, ¿te acuerdas? Los pasos básicos no sé cómo se llamaba, ya se me pasó ya. Pero sería bueno por ahí compartirlo. Vamos a compartir un par de links. Mm, Como ya se acabó la hora del Tech Talk, la idea era hacer una demo usando los comandos que les estaba mostrando. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar para la siguiente. Luego me compartió un link para compartirles, justo cuando hablemos de JIT. Hay una web. Ujú. Por acá estamos. Que visualmente te ayuda para entender los comandos. Vamos a ver. Acá Una está. consulta, ¿van a compartir la presentación que acaban de mostrar? Sí, sí, de todas maneras. Ahí vamos a compartir la presentación, este, los links, Hey, el el Freddy. Freddy. Sorry, justo le mandaste el link y apareció Freddy. Ah, Ya ves, lo invoqué. De la nada apareció. Realicé a Freddy. esa Ya. gente. Sí, está siendo grabada, está siendo transmitido ahorita por Workplace, ¿no? Pero creo que sí hay que compartir el link. Creo que lo podemos hacer abierto para no solamente la VP de TI. Porque creo que no está Julio ni Jax. Sí, Pero justo quise entrar al Workplace y estaba solamente para el grupo cerrado. Entonces, no te preocupes, descargamos el video y lo compartimos. excelente, gracias. Ya, aquí está. Por ejemplo, creo que este de acá es el que mencionas. Y ahí Sí, ya lo pueden revisar. Está bien chévere. Free Explore. puedes escribir los códigos ahí en esa web y un poco vas viendo, visualizando cómo se van haciendo las ramas, cómo vas creando un poco los merge. Ajá. Este, Interesante. visualmente te ayuda bastante para entender el tema allí. Pero bueno, ahí imagino que. Claro, ese es justamente más o menos lo que justo lo había pedido, había mandado la otra vez. Claro, acá tú puedes trabajar y puedes practicar usando los comandos.
Lo que sí no me queda muy claro es cómo empezar. Porque dice Enter in Igual, command, pero sí. dice no entiendo. Igual lo típico es hacerlo a través del IDE, ¿no? Y las herramientas mismas que te dan los IDEs para manejar el Git, ¿no? También tenía uno, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo uso, por ejemplo, el mismo Visual. ¿Cómo se llama? Source Tree de Atlassian. Claro. Ahorita comparto el link. Ese es de Bitbucket, creo, ¿no? Sí, Sí, es de sí, sí. Atlassian. Sí. Yo, por ejemplo, yo uso la misma herramienta que te da el Visual Studio Code. Ahí tiene todo un módulo de Git y a través de los botones mismos haces los commits. O sea, no tienes que escribir mucho estos comandos. Pero sí el conocimiento base de cómo funciona es clave para esto. Ujú, sí, mira, interesante. Y se va armando los cambios, ¿no? Está bien interesante. Ahí ves. Ahí, está bien baja. Ya chicos, nada, gracias por su participación. En realidad, el tiempo ha quedado corto. Como siempre, Freddy ahí mostrándonos. No, no sé cómo quitarlo. Éxito. Sí, bueno, ahí cambiar el diseño, voy a poner a todos, creo. Ya. Nada, gracias por participar en esta parte, esta primera parte. La idea es que en la siguiente podamos hablar más de los comandos ya en práctica y también hablar de GitLab, cómo vamos a empezar a utilizarlo, cómo vamos a manejar los merge requests y cómo vamos a levantar los proyectos en nuestra interfaz que ya tenemos en, en esta página, ¿no? gitnerseguro.com.p. Por ahí les podría compartir, quizás también bueno, estoy armando un organigrama que ya les había presentado a otras personas de los equipos y cómo se irían se armando los equipos, ¿no? En base a qué tipo de grupos, justamente qué es lo que el área administrativa de GitLab ofrece, ¿no? Trabajar por grupos y en base a esos grupos poder empezar a trabajar en aplicaciones y responsabilidades, ¿no? Nada, si por ahí tienen algún comentario adicional ya para cerrar la reunión y el live. En el Facebook vamos a ver si hay comentarios. No hay comentarios. No hay nadie en Facebook. Igual ahí Yo estaba en Facebook, pero no se escuchaba nada de lo que ustedes hablaban acá. Ah, ya Por ves. eso me he metido. No, entonces ahí en Facebook no se escucha. Bueno, eso es malo. un poco bajo. O sea, solo te escuchaba a ti nomás, pues, ¿no? Pero- Oh, ok. Sí. Ahí Renzo Producciones nos dejó un poco de lado. Renzo, manito. Sí. Pero bueno, gracias. Este. Nada, ¿alguna duda, algún comentario? Sería bueno igual recibir su feedback de la presentación. Uy, se Gracias, quitó. gracias por... Muchas gracias. Ya Perdón. chicos, bien, todo bien. Gracias por su presentación. Ya les estaremos hablando y mandando los materiales, pues, ¿no? Gracias por todo, cuídense. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Ya, listo. Grande, Diego. Gracias. Chao, chao.